Este domingo, la sombra son las tentaciones. El próximo domingo, la luz, con la escena de la transfiguración de Jesús. Y luego, los siguientes domingos, haremos un itinerario bautismal con los relatos de la samaritana, el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Con ellos aprenderemos el sentido del misterio pascual de Jesucristo, hacia dónde vamos. Esa es la meta, el misterio pascual de Jesucristo. Y nos apropiaremos de los signos que expresan nuestra inmersión en este misterio. Así, la Cuaresma es un camino bautismal, el camino de nuestro propio bautismo. Apréndanse esto, por favor. No será nuestra inmersión en este misterio. Celebraremos plenamente ya en la noche de la Pascua, la vigilia, y en todo el tiempo pascual, el misterio de nuestro propio bautismo. El Señor recién bautizado es conducido por el Espíritu al desierto. No se va él solo por decisión propia. Dice el Evangelio que lo conduce, lo empuja al desierto el Espíritu. La prueba, el sano combate, forma parte del camino cristiano y de la madurez humana. Allí permanece en oración y ayuno en el desierto durante 40 días en la escucha del proyecto del Padre. 40 días, desierto, tentaciones. Las tentaciones lo que buscan es apartar a Jesús del proyecto que ha descubierto en el desierto en silencio y oración. Así también ocurre en nuestra vida. La tentación nos quiere apartar del proyecto de Dios sobre nosotros. La tentación todavía no es el pecado. No hay que confesarse de ser tentado. Hay que confesarse de la debilidad de haber caído en la tentación. Haber caído en la tentación, no de la tentación. Son las tentaciones de la fidelidad y de la orientación al proyecto dado por Dios. El relato del Génesis de la primera lectura que acabamos de escuchar sobre la caída nos cuenta cómo la serpiente introduce la mentira y la desconfianza. El mal no proviene de Dios, sino que entra cuando el ser humano, nosotros, seducidos, rompemos la comunión y desobedecemos. Eso es lo que debemos confesar. Cuando seducidos, rompemos la comunión con Dios, con las demás personas y hasta conmigo mismo. Todos reconocemos esa experiencia interior. Sabemos lo que es el bien y sin embargo sentimos dentro una fuerza que nos empuja en sentido contrario. Por eso todos, cuando caemos en la tentación, después experimentamos esa fuerza que nos ha empujado. En el Evangelio, esa fuerza
tiene un nombre. No lo voy a decir, pero todos lo saben, ¿verdad? El nombre de esa fuerza. El que divide al hombre de Dios, divide al hombre de la creación, divide al hombre del propio hombre, es decir, fractura la humanidad, divide la persona, divide el corazón, el sentimiento, divide la verdad al manipularla inescrupulosamente. Su astucia, la del que divide, no está en que no actúa con violencia, sino de modo atrayente, provoca. Lo que ofrece, provoca. Actúa distorsionando y mintiendo. Él, el que divide, el diablo, los diablos de este mundo, aquellos que dividen con el mal, pueden hasta citar la Sagrada Escritura, pueden revestirse de apariencia razonable y bondadosa. Ante el hambre, pan, por ejemplo. Su estrategia consiste precisamente mediante la seducción en desordenar lo que está ordenado, buscando así solo un beneficio personal. Jesús no va a saciar su hambre con una piedra convertida en pan, pensando en él mismo, en su hambre. Jesús va a actuar multiplicando panes para saciar el hambre de más de 5,000 y hasta que sobre. 3 tentaciones. La tentación del pan, la tentación del templo del milagro, así como suena, el templo del milagro, y la tentación de la riqueza en la montaña, que no vale para nada. ¿De qué vale una riqueza en el desierto de Chimire, por ejemplo? Viviendo allá, nada. Las tentaciones que enfrenta Jesús al final de 40 días de ayuno tocan 3 dimensiones esenciales de nuestra existencia. El ámbito de lo material que necesitamos, el aspecto religioso con el que expresamos nuestra fe y también el poder, el deseo de poder. Veamos. El tentador propone resolver el problema del hambre convirtiendo una piedra en pan. Así resuelve el problema del hambre. Se refiere a la relación de nosotros mismos y con las cosas. La ilusión de los bienes materiales que llenan la vida transforma estas piedras en pan. No es una invitación absurda, es una propuesta eficaz al vacío del estómago, pero encierra un grave error para la humanidad, para nosotros. Poner la satisfacción inmediata, el bienestar, poner lo material por encima de Dios. Jesús responde recordando que la vida humana
no se agota en lo material. El alimento y el bienestar material es necesario, lo sabemos, pero no es el absoluto, no puede ser el absoluto. Cuando lo material ocupa el centro, termina sofocando la voz de Dios, apagándola. El problema es creer que el bienestar se encuentra, en el bienestar se encuentra el sentido último de la vida. Y eso es lo que pregonan muchas corrientes del pensamiento hoy día en la humanidad. Mientras yo esté bien, el mundo está bien. Ajá, ¿y los demás? No importa, allá ellos. Así está el mundo hoy. Este afán desmedido vacía el corazón y genera una ambición que nunca se sacia. Tengo y quiero más tener. Nunca se sacia. Y deja graves consecuencias personales y sociales. Cristo, con su respuesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, restablece el orden, ofreciendo más vida, pero vida verdadera. No solo de pan vivirá el hombre. El pan es bueno, pero la palabra de Dios es mejor. Y eso es lo que ofrece Jesús. El pan da vida, pero la boca de Dios, de su boca, sale la vida eterna. Nos enciende el hambre del cielo. Vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la fe. Dios es el Evangelio, pero también toda la creación. Dios, su amor y su voluntad están por encima de cualquier necesidad. Estas últimas palabras son el reflejo de a quien hoy celebramos también, Francisco de Asís. Sigue la tentación religiosa pendiente con esto. ¿Qué persigue esta tentación? Separar al hombre de Dios. Es un desafío a nuestra relación con Dios. Un Dios mágico puesto a nuestro servicio por medio del milagrerismo. Arrójate, salta desde lo alto del templo, le dice el tentador. O sea, cree en un milagro. Es un desafío abierto a la persona misma de Dios. Lo que pareciera ser en un primer momento el más grande acto de fe. Enviará a sus ángeles desde el cielo que te socorrerán cuando esté cayendo. ¿Se imaginan la escena? ¿Tenemos capacidad para imaginarnos la escena? A ver, Dios en lo más alto, Jesús en lo más alto, con el tentador. Arrójate, porque Dios enviará a sus ángeles que no te dejarán caer al suelo. Pareciera el más grande acto
acto de fe. Lánzate con confianza que no te va a pasar nada porque Dios te protege con sus ángeles. Esta imagen no es más que una caricatura. No es más que eso. Una caricatura. Porque es pura búsqueda de la propia ventaja. Muchos dicen haber recibido un milagro de Dios, no para la gloria de Dios, sino para la gloria de ellos mismos. Mucho cuidado hay que tener con esto, mucho cuidado. Jesús aquí nos advierte del peligro de la manipulación de las cosas de Dios, del querer un Dios mágico puesto a nuestra disposición. Buscar a Dios no como el que nos da sus dones, su gracia, su amor, su misericordia, sino buscar a Dios para que me haga a mí un milagro, para resolver mi problema, pero luego me desentiendo de Dios. Ya resuelto el problema, me desentiendo de Dios. Se busca los milagros de Dios, pero no se busca al Dios de los milagros. Atentos. Y Jesús pone al milagro en su lugar, al maligno más bien en su lugar. Dice, no tentarás al Señor. La respuesta de Jesús. Quiere decir, sé que Dios está siempre conmigo, pero no necesito ponerlo a prueba. Jesús no necesitaba lanzarse de lo alto y esperar que vinieran los ángeles a socorrerlo. No necesitaba eso. Como nosotros tampoco necesitamos un milagro, un signo maravilloso para abrir los ojos y decir, ahora sí creo. No nos engañemos. Dios estará siempre con él. Dios estará siempre conmigo, pero como Él quiere, no como yo quiero. Puede que no me dé todo lo que le pido, pero tengo la certeza de que tendré todo lo que necesito. Se lo pedimos cada día en la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. Puede que no me dé entonces todo, pero me dará lo que necesito. Un amor verdadero no pide pruebas, solamente confía. Por eso creer no es obligar a Dios a actuar en mi favor, sino confiar en su amor, incluso cuando el camino tiene dificultades. La tercera tentación apunta, dijimos, ¿a qué? Al poder. El ofrecimiento del divisor es directo. Dominio y gloria a cambio de adoración. Se trata de una inversión radical del orden de la creación. Y una inversión del orden en la creación. Rendir culto a lo que no es Dios para obtener el control sobre los demás. Obtener el control sobre los demás.
una trampa muy grande. Es una trampa muy grande. Creer que tenemos el control sobre los demás. Cuando eso ocurre, el otro deja de ser hermano y se transforma en un simple instrumento. La ambición de imponerse, de sobresalir a cualquier costo, de dominar, atraviesa todos los ámbitos. La vida pública, el trabajo, la familia, las relaciones más íntimas, incluso la moral. Cuando el poder se convierte en ídolo, se pierden los límites establecidos, haciendo mucho daño. Haciendo mucho daño. Imaginémonos, por ejemplo, la corrupción. El que toma lo que no es suyo y lo mete a su bolsillo, está seguro, convencido de que se está haciendo a él mismo un gran bien. Se lo está haciendo a sí mismo, pero no tiene conciencia y menos sentimiento del daño que se hace al hermano, al pueblo. Cuando el poder se convierte en ídolo, se pierden entonces esos límites. Frente a ello, Jesús responde con claridad: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Esta afirmación tiene consecuencias concretas de mucho sentido de responsabilidad. Si solo Dios es absoluto, entonces ninguna forma de poder puede ocupar su lugar. Para el cristiano, para nosotros, la única forma legítima de poder es el servicio. No es otra. La única forma legítima de poder entre los cristianos es el servicio. Los superiores, mayores, superiores locales, los coordinadores y jefes de grupos, de equipos, de movimiento, la única forma legítima de poder que tenemos es servir. Más nada. Dar ejemplo de servicio. La autoridad se ejercita entonces con responsabilidad, convirtiéndose en una oportunidad de entrega de la propia vida por amor. El otro no es objeto de mi posesión, ni medio para mis fines. Es persona digna a la que debo amar. ¿Cómo vence Jesús estas tentaciones? Permaneciendo fiel a la palabra de Dios, a la voluntad de su Padre. Esa es la clave. Fidelidad. Fidelidad a Dios, que ordena el corazón y construye humanidad. Se trata, pues, hermanos, de tentaciones de Jesús, pero son también un espejo de nuestras propias tentaciones, porque nuestro corazón es un campo de batallas.
El relato de las tentaciones nos llama al trabajo nunca terminado, siempre incesante, de poner en orden, poner en nuestras opciones fundamentales para elegir cómo vivir. Esto fue lo que hizo Jesús, lo que descubrió durante 40 días, que al final sintió necesidad y se le ofrecieron otras cosas, eligió aquello. Y lo eligió porque lo sintió que venía de Dios, voz de Dios, y por eso lo eligió. Y esto fue lo que él hizo. Las tentaciones de Jesús son también las nuestras. Afectan todo el mundo, a todo este entretejido de relaciones cotidianas en las que estamos inmersos. Que la práctica de la oración, el ayuno y la caridad, particularmente intensos en este tiempo de Cuaresma, fortalezcan nuestra libertad interior. Que aprendamos a poner a Dios en el centro, a vivir una fe que confía fecunda en el amor de Dios y a ejercer todo poder como servicio. En el contexto de este primer domingo de Cuaresma, celebramos la apertura del año jubilar franciscano, con ocasión de los 800 años del tránsito de nuestro querido San Francisco. Su vida, después de 20 años, después de su conversión y de 20 años marcada por la vivencia real, verdadera y profunda del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llega a culmen en unos momentos significativos. Recibe la aprobación de la regla, la aprobación de lo que había vivido durante esos 20 años, él dando testimonio a sus hermanos, a la iglesia y al mundo, obedeciendo con fidelidad lo que Dios le decía. Primero, repara mi casa, después, hacer penitencia, acoger hermanos. Entonces recibe la aprobación de la regla, 29 de noviembre de 2023. En ese mismo contexto de emoción de la aprobación de la regla y volviendo de Roma a Asís, en Grecho, la noche del 24 de diciembre, recrea la Navidad y hace el primer pesebre representado. Aquella imagen que escuchaba del Evangelio la quiso ver con sus propios ojos y recreó el nacimiento de Jesús. Luego, en el año siguiente, en medio de la crisis que sigue viviendo por descubrir si era o no voluntad de Dios lo vivido, recibe el 17 de septiembre de 1224 la impresión de las llagas de Cristo en su propio cuerpo. Dice el decreto que leyó Fray Alex de la Penitenciaría Apostólica, casi que recreando nuevamente el Monte Calvario. También en 1225 compuso finalmente el Cántico de las Criaturas o himno del hermano Sol, con el que reconoce la presencia de Dios en todas las cosas creadas, de la naturaleza
y su entorno. El viento que nos refresca, el fuego que nos ilumina, el agua fresca, el canto de los pájaros y en todo, la belleza de los colores, el verdor de los árboles, los colores de las flores, todo le figuraba al Creador, todo le figuraba al Creador, admirándose y expresando que si así de bella es la creación, cuán bello será el Creador. Y finalmente, la tarde del 3 de octubre de 2026, entonando las alabanzas del Señor, escuchando el relato del Evangelio, rodeado de sus hermanos y de las personas más queridas por Él, desnudo, sin escrúpulo alguno, sobre la tierra desnuda, recibe, después de bendecir a sus hermanos, a la hermana mayor, la hermana muerte, que lo presentará ante su Señor, que lo presentará ante su amado. Y lo celebraremos próximamente en el mes de octubre, el 3 de octubre. Esa es la razón por la que estamos de fiesta este año jubilar franciscano. Pidámosle también al pobre de Asís que interceda por nosotros y nos regale la gracia de imitarlo, de seguirlo, de querer vivir su forma de vida en este mundo, comprometiéndonos a ser, a traducir aquello que él vivió en gestos concretos. Y hoy el mundo nos está pidiendo a gritos un gesto concreto. Reconciliación y perdón para que podamos tener verdadera paz. El mundo nos lo pide a gritos. Donde hay dolor y sufrimiento, donde hay guerra, estallidos, donde hay odio, violencia, rencor, donde hay hambre, donde haya una situación de dolor, allí está el grito del mundo pidiéndonos a nosotros reconciliación y perdón para que haya paz. San Francisco, a quien llamamos el artífice de la paz, hazme un instrumento, le atribuimos a él, nos conceda esta gracia y nosotros nos podamos comprometer a hacer en el mundo eso y en nuestra sociedad venezolana también. Instrumento de reconciliación y perdón para que podamos tener verdadera paz. Amén. Renovemos, hermanos, nuestra fe.